Rubiños y yo soy una adjunta en la División de Epilepsia y de Cuidados Neurocríticos de la Universidad de Carolina del Norte y les voy a estar hablando hoy día de la monitorización electroencefalográfica después de un paro cardíaco, cómo es el manejo y el pronóstico al uso de ella. En cuanto a mis disclosures, no hay ninguno relevante con este tema. Recibo funding del salario de un grant que recibí de la Escuela de Medicina del Physician Scientist Training Award Program y además también recibo honorarios de un grant de la Escuela de la Academia Americana de Epilepsia. Lo que vamos a discutir en esta presentación es el rol que tiene la monitorización electroencefalográfica en el pronóstico neurológico después de un paro cardíaco. Vamos también a reconocer las características del electroencefalograma asociadas con un buen o un mal pronóstico. Vamos a reconocer los fenotípicos electroencefalográficos de las mioclonías anoxoisquémicas. Y esto es muy importante porque muchas veces en nuestra práctica crítica nos vamos a ver con pacientes muy difíciles de poder pronosticar debido a que tiene algunos biomarcadores positivos o unos biomarcadores negativos. Y es por eso que el electroencefalograma es una herramienta clave para aconsejar de manera con mayor información al paciente. Y así fue el caso de una paciente que tuve de 43 años con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tuvo un paro cardíaco y tuvo un retorno a la circulación espontánea de 10 minutos después del paro cardíaco. Cuando llegó al hospital, el examen neurológico fue caracterizado por reflejos corneales y pupilares presentes. Sin embargo, no tenían ningún tipo de examen motor al estímulo doloso. Fue tratada con hipotermia. La hipotermia que utilizaron fue a 33 grados centígrados. Y 2 días después, cuando ya la pusieron normotérmica a la paciente, el examen era caracterizada porque no abría los ojos, tenía las pupilas todavía reactivas, tenía el reflejo pupilar presente, tenía el reflejo corneal presente, el reflejo nauseoso estaba ausente, no movía las extremidades con un estímulo doloso. Sin embargo, 2 días después sí se encontraban que tenía unas mioclonías espontáneas en la cara y en las extremidades. Entonces, ¿cómo hacemos el pronóstico generalmente neurológico en esos pacientes? Y es que el pronóstico no es solamente un biomarcador utilizado. Hablaremos acá del electroencefalograma, que es parte de los biomarcadores electrofisiológicos que tenemos, ¿no? Tenemos el electroencefalograma o EEG, que lo voy a llamar para hacerlo más fácil en esta presentación. Y también tenemos los potenciales evocados somatosensoriales, ¿no? Que vemos el reflejo N20. Además, el examen clínico es importantísimo, que se hace generalmente cuando llega el paciente a los 3 días después del paro cardíaco o los 3 días después de haber sido alcanzado una temperatura normal. También se utilizan los marcadores de sangre. En este caso es el NSI, o también llamada la enolasa de neurona específica, que es como la troponina del cerebro. Y también las neuroimágenes, que básicamente consiste en una tomografía o una resonancia magnética que tiene mucho mejor sensibilidad para este tipo de diagnósticos. Y en este paciente lo que teníamos es que tiene un tiempo de paro cardíaco de 10 minutos, que es pequeño, tiene un examen clínico positivo con la presencia de pupilas y córneas, no tiene todavía no mueve los brazos con el estímulo doloso, pero al menos tiene las pupilas y las córneas, que eso es positivo. Entonces tiene dos cosas positivas, el tiempo abajo, que es 10 minutos, pupilas y córneas positivo. El NSI o la enolasa de neurona específica fue mandada y la primera, siempre haces una tendencia de ellas y la primera vino a 80, lo cual era muy elevado, entonces va en contra del pronóstico y nos faltaban las neuroimágenes y el electroencefalograma. Y la neuroimagen de resonancia magnética hecha 4 días después de haber sido alcanzada normotermia fue la siguiente, que sorprendentemente, a pesar que tenía un NSI elevado, la paciente tenía una resonancia magnética totalmente intacta. Entonces, ahí tenemos algo también positivo. Entonces, aquí el electroencefalograma es clave. Bueno, ¿cuál es el rol del electroencefalograma pronóstico? Y es la modalidad más utilizada para proporcionar información de pronóstico que respalde el examen clínico después de un paro cardíaco, ¿no? El rol del EEG para el pronóstico ha cambiado en la última década. Antiguamente se recomendaba utilizar en pacientes que permanecieron en coma
después de la eliminación de la sedación administrada durante la eh, hipotermia terapéutica, pero ahora el registro del electroencefalograma o el EEG se requiere desde el comienzo que ha llegado el paciente a la UCI o entre las primeras 6 a 12 horas hasta 24 horas después del paro cardíaco. Y puedes prolongarlo más si deseas, pero ahora se resalta que se requiere el EEG mucho más temprano de lo que antes se hacía. En consejos generales, como lo acabo de decir, el EEG debería ser utilizado ni bien el paciente llegue a la UCI, pero esta recomendación aún no ha sido incorporada en las guías oficiales más recientes. Ahora, cuando hablamos y cuando estemos hablando en los siguientes estudios, hablamos de las medidas de pronóstico que tenemos en cuanto al resultado pronostical de esos pacientes. Hablamos del CPC o el Cerebral Performance Category Scale, que en español serían las categorías de rendimiento cerebral. Y va de 1 a 5. 1 es una paciente consciente, está alerta, capaz de trabajar, puede tener algún déficit neurológico, psicológico leve. CPC 2, el paciente puede tener algún tipo de función cerebral consciente, pero puede tener algún tipo de dependencia, ¿no? Muy mínima, porque el paciente va a ser capaz de viajar, transporte público y trabajar en un entorno protegido. Un CPC-3 es un paciente que tiene un poco más de dependencia, necesita el apoyo diario debido a una función cerebral deteriorada. Y el CPC-4 es una persona que está en coma o en un estado vegetativo, una persona que tú no puedes ver si el paciente está despierto, sin interacción con el entorno. Y en CPC-5 ya se habla de una muerte encefálica. Entonces, del 1 al 5, 1, 2 es bueno, generalmente 3, 4, 5 en la mayoría de los estudios lo hacen como un pronóstico malo. A veces va a haber que va a variar, a veces algunos estudios agrupan de 1 a 3 y otros de 4 a 5. Ahora, ¿por qué digo, de dónde sale que el electroencefalograma tiene que ser utilizado ni bien el paciente llegue a la unidad de cuidados intensivos? Y han habido varios estudios, pero uno de los estudios seminales más grandes ha sido de este estudio de los Países Bajos, en el cual incluyeron 56 adultos que tuvieron un paro cardíaco y fueron llevados a hipotermia, excluyeron todos esos pacientes que tenían injuria cerebral, y el EEG fue iniciado, como dije, ni bien llegó el paciente a la unidad de cuidados intensivos. El EEG fue llevado por 5 días o hasta el alta, hasta que el paciente ya tenía muerte o retorno de conciencia, y se agrupó como un pobre resultado un CPC de 3 a 5 y un buen resultado de 1 a 2. Otra vez, 1 a 2 es básicamente independiente, 3 algo independiente, 4 vegetativo, 5 es muerte cerebral. Se vio el resultado a 1, 3 y 6 meses después del alta. Y aquí, como pueden ver, vas a ver una tendencia. Vamos a ver acá en la figura 1, en la parte superior. Espero que puedan ver mi cursor. En la parte superior vas a ver el grupo de pacientes que tuvo un pronóstico neurológico positivo por un CPC 1 a 2. En la parte inferior, el grupo de pacientes que tuvo un CPC con un pronóstico neurológico pobre. En el eje Y vas a ver el porcentaje de pacientes. En el eje X vas a ver el tiempo que se hizo el EEG después del paro cardíaco. Y eso es en horas, 6, 12, 18, 24, 36 horas. Como refleja acá los colores, vas a ver que el verde es como un tipo de EEG benigno, un patrón favorable. El amarillo es un patrón no tan favorable y el azul es un patrón poco favorable. Y lo interesante es de que cuando ves aquí en esos pacientes con pronóstico bueno, a las 6 horas vas a ver que esta escala de azules es mucho más grande y conforme va creciendo o va avanzando el tiempo, vas a ver que esta escala de azules es un poco más pequeñas y la escala de verdes se hace más grandes. Entonces, lo cual significa que es importantísimo monitorizar a estos pacientes desde el comienzo porque eso es algo dinámico y que no solamente un solo snapshot o una solamente visión va a ser suficiente para dar un pronóstico a esos pacientes. Y eso fue lo que concluyeron estos autores, ¿no? En pacientes tratados con hipotermia, sobre todo importante hipotermia porque aún está mucho en boga qué tanto podemos utilizarlo y esa es parte de otra conversación. Sin embargo, aún hay la creencia de que podemos salvar a unas cuantas neuronas y con una hipotermia, el paciente con encefalograma o EEG monitorizado durante las primeras 24 horas después de la resucitación pueden contribuir con gran información para un buen y un pobre resultado neurológico. Y es por eso que viene esa información de que hay que hacer EEG ni bien llegue el paciente a la unidad de cuidados intensivos. Aparte de eso,
¿Qué cosas vemos en el electroencefalograma? ¿Qué vemos en el EEG que somos interesados en cuándo me va a indicar un buen o mal pronóstico? Y hay varios criterios. Los más grandes o los grupos más grandes son el ritmo de fondo, la reactividad y los patrones epileptiformes o las convulsiones o las mioclonías postanóxicas. Y cuando tú hablas de esos y ves diferentes estudios, vas a ver que van a comenzar a disecar en cuanto a qué tipos de ritmo de fondo, qué tipos de reactividad y los patrones epileptiformes, y hablaremos un poco de esto. Comencemos con los ritmos de fondos. Ahora, un ritmo de fondo normal, vas a ver dos cosas importantes, el voltaje y la continuidad. Un voltaje normal es un voltaje más de 20 microvoltios, un voltaje atenuado es de 10 a 20 microvoltios y un voltaje suprimido es menos de 10 microvoltios. En cuanto a la continuidad del ritmo de fondo, se puede diferenciar en continuo, casi continuo, discontinuo, brote de tonación o brote de supresión y supresión. Y el continuo quiere decir que todos los voltajes van a ser más de 20 microvoltios de manera continua. El casi continuo quiere decir que la mayoría es de más de 20 microvoltios, pero hay algunos periodos ocasionales que son menos de 20 microvoltios y esos periodos es menos del 10% del registro. Discontinuo es que esa atenuación de menos de 20 microvoltios va a ser entre el 10 al 50% del registro. Brote de atenuación quiere decir que la mayoría del registro va a ser atenuados a menos de 20 microvoltios, en la mayoría casi el 50 al 99%. Y cuando hablamos de supresión es que más del 99% del registro consiste en una supresión de menos de 10 microvoltios, como se habló en la parte de arriba, que ha suprimido menos de 10 microvoltios. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un ritmo de fondo, lo vemos que es continuo. Esa es los leads temporales, los leads parasagitales izquierdos, los leads temporales derechos y los leads parasagitales derechos también. Perdón, parasagitales y temporales. Entonces tenemos temporales en los extremos y parasagitales al centro, y el sagital es en la parte inferior. Y como verás, es algo continuo, tiene un voltaje mayor a 20 microvoltios y no hay ningún tipo de atenuación. Este es un ejemplo de un brote de supresión. Vas a ver acá totalmente suprimido y acá viene una ráfaga de brotes y aquí va a ser totalmente suprimido también. Y esto, como lo ven, es más del 50 al 99% del registro. Ahora, ¿cuáles de estos ritmos de fondo pueden ver después de un paro cardíaco? Después del paro cardíaco puedes ver 6 típicos ritmos de fondo. El primero es un EEG isoeléctrico, que básicamente es una línea que es sugerencia de muerte cerebral. El EEG con un voltaje suprimido, que antiguamente en las referencias vas a ver que se referían a un voltaje suprimido cuando era menos de 20 microvoltios, pero ahora se sabe que es menos de 10 microvoltios, así que siempre que hablamos de un EEG de voltaje suprimido, es menos de 10 microvoltios. Un EEG con un fondo de ritmo con brote de supresión, como que vimos hace la diapositiva anterior. Un EEG con descargas epileptiformes, ya sea que tenga un estado epiléptico, descargas periódicas, o un EEG con actividad continua de menos de 8 Hz, o un EEG con actividad continua igual o superior a 8 Hz. De todos estos, uno de los cuales ritmo de fondos más visto en los cuidados intensivos es el de brote de supresión. Y es que el brote de supresión es un ritmo de fondo que tú lo puedes inducir con medicamentos, con sedantes como el midazolam, el propofol, que son comúnmente utilizados en unidad de cuidados intensivos para mantener al paciente calmado, sobre todo cuando están en ventilación mecánica. El patrón de brote de supresión, como lo enseñé hace un rato, es un patrón caracterizado por un brote cuasi periódico de alta amplitud que alterna con periodos de supresión o línea plana o baja. ¿Y cómo es que podemos diferenciar cuando un brote de supresión es un ritmo de fondo debido a una injuria cerebral versus a un efecto de la medicación? Y la verdad es que no se puede diferenciar típicamente, pero en general, en grandes rasgos, cuando tú estás induciendo el brote de supresión, vas a tener una transición de brote de supresión mucho más pausada. Y cuando ves una injuria cerebral, este cambio, esta transición es mucho más drástica. Como verás, acá tenemos el brote de supresión del lado izquierdo tipo A, que lo puse en ese momento como tipo A, y vas a ver que tiene unos brotes de alto voltaje, seguidos, como ven acá, este brote de alto voltaje, seguidos por una supresión bastante marcada y es más drástica. Esta es una injuria cerebral
Acá en el brote superior B vas a ver que tienes una supresión, tienes un brote, una supresión, pero esa transición es un poquito más calmada, como que más calmada, no es tan drástica como la otra. Es en reglas generales, pero no es siempre lo típico. Algo interesante es los brotes idénticos que ahora ya están añadidos en la última nomenclatura del ICU EEG Terminology de este año, que son, puedes tener o brotes idénticos o brotes idénticos en grupos estereotipados. Aquí, como verás, perdón, acá como verás, los brotes, aquí como verás, los brotes idénticos deberían ser idénticos en los primeros 500 milisegundos o 0.5 segundo de cada ráfaga o de cada grupo estereotipado de 2 o más ráfagas que aparecen visualmente en todos los canales. Acá tenemos el ejemplo de los brotes idénticos. Ven que la parte en el 0.5 segundos es igual, es totalmente homogéneo, es un gemelo. Y acá vemos en los brotes, en los grupos estereotipados, que la parte inicial es totalmente igual en cada grupo estereotipado. La parte posterior es un poco más diferente, pero eso no es muy importante. Lo importante es la parte inicial, que es el 0.5 segundos. Y esos son importantísimos porque estos han sido descritos y solo se encuentran en pacientes que han sufrido un paro cardíaco. Y cuando comparan pacientes que tienen un brote de supresión con brotes idénticos versus brotes de supresión con brotes no idénticos, el 100% de los pacientes con brotes idénticos tienen un resultado desfavorable en comparación de los pacientes que tienen brotes no idénticos, que dentro de ellos algunos van a tener una variabilidad en cuanto a pronósticos. Ahora, hablemos de otros tipos de brotes de fondo, ritmo de fondo que tenemos. Ese es un estudio de Yale que quisieron ver el pronóstico del ritmo de fondo que se veía después del encefalograma hecho de manera temprana en pacientes que habían ido a hipotermia terapéutica. Y vieron, es un estudio retrospectivo de 100 pacientes, todos con paro cardíaco, obviamente, una hipotermia terapéutica entre 32 y 34 grados centígrados. Y el EEG se inició igualmente, ni bien el paciente fue admitido en la unidad de cuidados intensivos. El EEG fue llevado hasta 3 o más días o hasta el alta, ¿no? Cuando la paciente falleciera o tenía un retorno de conciencia. Se dividió en 4 ritmos de fondos, 4 categorías. Hicieron el brote de supresión, el atenuado suprimido, o sea, menos de 10 microvoltios o menos de 20 microvoltios, lo pusieron juntos. Un ritmo de fondo normal, plus era porque tenía ritmo de fondo normal y tenía unas descargas epletiformes, espiga punta, tenía descargas periódicas o un delta rítmico o un ritmo de fondo normal. Y aquí, como ven, van a ver en esta imagen van a ver que en azul tenemos el grupo de ritmo de fondo que tenía un ritmo de fondo de brote de supresión o brote de atenuación. Van a ver que en rojo tenemos el grupo que tenía de bajo voltaje o supresión. Vas a ver en azul que tienen el voltaje normal, plus, o sea, con descargas epletiformes, espiga punta o periódicas. Y vas a ver aquí en morado que tenían el ritmo de fondo normal. Y lo que vieron ellos es que no importa en qué momento, o que no importa el momento, no, que desde las 6 horas hasta tan temprano como las 6 horas, el brote de supresión, en cualquier momento, o sea, de las 6 horas, 12 horas, 24, el brote de supresión siempre estaba asociado con un pobre resultado o pronóstico neurológico. Como verán aquí, en el eje Y es el porcentaje de pobre resultado de los pacientes y en la eje X vas a ver el tiempo de EEG a la recuperación de circulación. Entonces, 6 horas otra vez, de hecho en horas, 6 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas, 32 horas. Entonces, vas a ver que en cualquier momento el brote de supresión fue asociado casi al 100%, si no fue el 5%, con un mal pronóstico. Sin embargo, el ritmo de fondo de bajo voltaje o suprimido, después de las 24 horas, en las primeras 24 horas, aún podía ser asociado con un porcentaje de buen pronóstico.
Pero si lo veías después de las 24 horas, ese ya estaba asociado básicamente con un mal pronóstico. O sea, si pones a un paciente con EEG y en las primeras 24 horas ves un voltaje suprimido de bajo voltaje, aún no digas que es mal pronóstico, porque algunos de ellos pueden transferirse a buen pronósticos. Si lo ves después de las 24 horas, ya es un indicativo más de un mal pronóstico. También acá vieron que el voltaje normal plus, o sea, con descargas epiteformes periódicas, cuando ya estaba presente después de las 24 horas, como verás acá 24 horas y adicional, estaba generalmente asociado también con un pobre pronóstico. Y finalmente se vieron que el ritmo de fondo normal, ¿no? Estaba relacionado o asociado con un buen pronóstico en cualquier momento. Algo similar hicieron también ese grupo también de los Países Bajos, pero ese fue un estudio multicéntrico. El anterior fue en un solo centro, este fue un estudio multicéntrico, 5 países, 5 centros, 5 hospitales, en el cual examinaron clips de 5 minutos del registro que había sido tomado desde que el paciente fue admitido en la unidad de cuidados intensivos. Y los 5 minutos de clip se agarró las 6 horas, 12 horas, 24, 48 horas, 72 horas. Bien parecido al estudio anterior. Ellos vieron patrones como supresión generalizada, toda la actividad estaba menor de 10 microvoltios, brote de supresión mayor del 50% y un patrón continuo que tenía menos del 10% de supresión. Así fue como lo dividieron. Otros eran discontinuos, del día al 50%, epilteformes o un ritmo de fondo de bajo voltaje. Y aquí es una gráfica un poco más colorida. Vamos a ubicarnos en lo que estamos viendo acá. En la parte izquierda van a ver ustedes el ritmo de fondo, cómo los han clasificado, los agruparon básicamente dependiendo de sus características. La parte de arriba vemos la supresión. Acá vemos ritmo de fondo sincrónicos con más del 50% supresión, y esos fueron los de brote de supresión sincrónicas o los de que tenían descargas periódicas generalizadas. Los brotes continuos, perdón, el ritmo de fondo continuo, vas a ver aquí el ritmo de fondo continuo delta, ritmo de fondo continuo teta. Delta quiere decir menos de 4 Hz, teta quiere decir de 4 a 8 Hz, o un ritmo continuo alfa de 8 a 12 Hz. U otros patrones, y otros patrones fueron los patrones o ritmo de fondo de voltaje bajo, el ritmo de fondo que tenía descargas epiteformes, ritmo de fondo que tenía brote de supresión, y un ritmo de fondo discontinuo, como verás acá. Y aquí generalmente lo que vieron fue que los pacientes que tenían, ¿no? Que en general los pacientes que tenían supresión o una supresión más del 50% sincrónica, ya sea borde de supresión o descargas periódicas generalizadas, estaban invariablemente asociados a un mal pronóstico. Como verán ustedes, acá a las 6, 12, 24, 36 horas, está todo en rojo porque esos pacientes invariablemente, no importa qué momento del registro, cuánto tiempo de continuidad de EEG los tenías, se veía que esos asociados a un mal pronóstico. Vieron aquí que los que tenían un ritmo de fondo continuo, ya sea continuo delta, teta o alfa, en todo momento estaban asociados a un buen pronóstico, sobre todo cuando estaban hasta temprano, no sobre todo, pero hasta tan rápido, tan temprano como 6 a 12 horas después de haber sido conectados del paro cardíaco, de haber recuperado la circulación. En cuanto a otros patrones, vas a ver que los patrones discontinuos podrían ser asociados a un buen pronóstico hasta las 12 horas. Como ves acá, en las 12 horas, a las 6 horas tenía un 80% todavía de un buen pronóstico, a las 12 horas tenía un 70% de buen pronóstico. Pero si este ritmo de fondo discontinuo persistía a las 24 horas, 48 horas, el porcentaje de buen pronóstico disminuía. Lo que quiere decir que si tienes un paciente que está con un EEG a más días, 3, 4 días, y sigue con un ritmo de fondo discontinuo, es más posible que tenga un mal pronóstico que buen pronóstico. ¿Okay? Acá tenemos, entre los otros patrones, tenemos el brote de supresión, pero heterogéneo, no los idénticos. Acá vamos a ver que tenían entre los primeros 2 días, a las primeras 12 horas, perdón, las primeras 12 horas todavía tenías un 37% de ellos que podía tener un buen pronóstico. En cuanto a las descargas epilteformes, ves que si es que estaban presentes
en las primeras 12 horas estaba también asociado con un mal pronóstico. Y acá vemos que cuando tienes un ritmo de fondo con un voltaje bajo y lo ves a partir de las 48 horas en adelante, también está invariablemente asociado con un mal pronóstico. Entonces, esto habla un poco de la importancia del dinamismo o qué tan dinámico es el ritmo de fondo y a qué momentos, cuando tú veas, es como tú tienes que interpretar la asociación con un pronóstico bueno o malo. Y que no necesariamente un pronóstico, un ritmo de fondo que antiguamente se creía que podía ser maligno, como es el de brote supresión o el discontinuo, que antiguamente se pensaba que era maligno, no necesariamente cuando está presente en las horas tempranas después de paro cardíaco, signifique que es maligno, porque muchos de ellos pueden tener un buen pronóstico. ¿Okay? Ahora hablemos de reactividad. ¿Okay? La reactividad es otra cosa que se ve mucho en el electroencefalograma para buscarlo como el pronóstico. ¿Y qué cosa es la reactividad? Es el cambio en la actividad cerebral en el electroencefalograma frente a la estimulación. Y este cambio va a ser de voltaje o frecuencia y pues un cambio en la atenuación de la actividad. El estímulo que se va a dar para ver la reactividad, porque la reactividad es a un estímulo, pues un estímulo auditivo, un estímulo somatosensorial o un estímulo visual. Básicamente se recomienda que comiences a ir poco a poco. Primero ir, gritar, aplaudir, de ahí tratar de levantar al paciente, hacer un tipo de presión dolorosa y después abrirle los ojos al paciente. Acá tenemos un ejemplo de reactividad. Como vemos en la parte izquierda del registro, vemos que tiene unas amplitudes grandes, están en las ondas deltas con un poco de alfa, que es un poco delta, un poco de alfa, y se aplica el estímulo doloso, ves cómo cambia el registro del electroencefalograma, algo mucho más rápido, de un poco de más bajo voltaje, pero de un voltaje de más de 20 microvoltios, y la reactividad no quiere decir que hayas tenido movimientos musculares, como ven acá. Aquí vemos un montón de movimientos musculares. Eso no es reactividad. La reactividad tiene que ser vista en el registro del EEG, lo cual quiere decir cómo cambia esto a esta parte inicial. Ahora, ¿qué sabemos de la reactividad? La reactividad ha sido utilizado bastantísimo para el diagnóstico neurológico y sabemos que la ausencia de reactividad en el patrón de fondo del EEG se ha asociado invariablemente con un resultado desfavorable. Sin embargo, un grupo de investigadores en el 2012 demostraron que siquiera un 10% de aquellos pacientes que no tenían reactividad podía tener una recuperación positiva. Y además sabemos que la presencia de reactividad en las primeras 48 horas se asoció fuertemente con una buena recuperación. Pero, ¿por qué tenemos esa doble resultado de que era positivo o era negativo? Y lo que pasa es que hay una falta de criterios diagnósticos claros en cuanto a qué cosa es reactividad, cómo lo evaluamos, ¿no? Generalmente la reactividad es evaluada subjetivamente o es por análisis visual, no hay una cosa de medirlo. El protocolo de crear la reactividad o inducir la reactividad no está estandarizado, ¿no? Hay una gran variabilidad entre los observadores también. Además, también la reactividad puede ser afectada por sedantes o medicaciones que comúnmente damos en la unidad de cuidados intensivos. Y en la mayoría de estudios que han analizado reactividad, han analizado reactividad como el único patrón de ser asociado con un pronóstico. No asocian reactividad con el tipo de ritmo de fondo, con las descargas, con las mioclonías. Este fue un estudio que resaltó lo que acabo de mencionar, cómo es que no tenemos una forma estándar de analizar la reactividad. Y se hizo una encuesta de 10 preguntas, fueron de múltiples opciones, se mandó a todo Estados Unidos y 25 hospitales respondieron. Dentro de ellos, 7 hospitales eran pediatras. Y lo que querían preguntar eran los aspectos técnicos, de interpretación y el procedimiento de cómo se hacía la reactividad en el electroencefalograma. Acá, como pueden ver, vamos a discutir un poco de las variabilidades de cómo las personas tenían el protocolo y cómo interpretaban la reactividad. Vas a ver aquí en A, que es uno de los resultados. Cuando preguntaron a estos 25 centros, ¿tienes algún tipo estandarizado, un protocolo ya hecho, cómo analizar la reactividad? Casi 50%, que es el 44% de ellos, dijeron que sí.
Y el 44% de ellos es la minoría. La minoría tenía un protocolo y la mayoría, el 56%, no tenía un protocolo establecido. O sea, no era hecho en la misma forma en una institución. Cuando se preguntó si es que usted pensaba que la reactividad era útil para el pronóstico, eh, solamente acerca de un 52%, acerca de un 52% dijeron que usualmente, que era vagamente utilizado para la utilización de un buen pronóstico. Cuando preguntaron qué tan objetivo piensas que la reactividad en el electroencefalograma es analizada, la mayoría, casi el 60%, dijeron que era más que todo subjetivo. Como verás, es muy subjetivo, fue un 20%, algo subjetivo, fue un 40%, y fue un casi neutral, 16%. Entonces hace un 20 y 40%, un 60%. La mayoría pensó y entendía que era muy subjetivo. Y acá cuando preguntaron quién hace el estímulo, quién está en cargo del estímulo de la reactividad, también como ves hay una gran variación. Sin embargo, el mayor gris cambia aquí con los tecnólogos EEG, que son en verdad personas súper capacitadas, pero no son personas clínicas con un paciente. Entonces, hay que ver cómo han sido entrenados y hay que ver qué tan cómodos se sienten escalando los procedimientos que hace para reactividad. Además, se preguntó, ¿cuándo es que hace la reactividad en el electroencefalograma? Y vieron que la mayoría de personas lo hacía más que todo cuando estaba en hipotermia. Y otras personas lo hacían a diferentes tiempos, cuando estaban cambiando la hipotermia a la temperatura normal, 24 horas después, 48 horas después. Cuando acá preguntaron qué tipo de activación utilizas para hacer la reactividad, vas a ver acá también que la mayoría utilizaron, casi el 83% utilizaron auditivo y ya está. Y algunos utilizaron dolores como presión en las uñas, estímulos táctiles, pero debería de haber sido esto algo más como que todos hayan utilizado auditivo, doloso, porque la reactividad debería de escalarse. Entonces, como podemos ver en estas diapositivas, la variación de cuanto al uso de reactividad para el pronóstico de un paciente con paro cardíaco es bastante variable en el uso de esos 25 centros, lo cual es algo que no se puede estandarizar y no se ha podido objetivizar. Ahora, mencioné que la mayoría de estudios han utilizado la reactividad como el único biomarcador electroencefalográfico y no han utilizado con otros marcadores. Bueno, ese no es el caso de este estudio, que acá Mauro Modo utilizó, aparte de utilizar la reactividad, también utilizó la enolasa, la proteína enolasa, utilizó también los potenciales evocados y también utilizó el examen clínico. Y cuando puso todas estas variables juntas, se dio cuenta que la combinación del examen clínico, la reactividad en el EEG y de la enolasa, la proteína de la enolasa, esos tres juntos tenían un mejor modelo de predicción multimodal en cuanto al paciente para dar un pronóstico favorable o desfavorable al paciente. Entonces, cuando hablemos de reactividad en el electroencefalograma, no hay que utilizarlo solamente como el único biomarcador, hay que ponerlo en el contexto clínico y también con otro biomarcador, como por ejemplo puede ser el marcador de la sangre. ¿Okay? Ahora hablemos de los patrones epileptiformes y convulsiones. Vamos a regresar a este estudio de Rüchter que hablamos hace tiempo y hablemos de esos patrones. Se vio en ese estudio que los patrones sincronizados, más del 50% suprimidos, como los descargas periódicas generalizadas, cuando estaban presentes a cualquier momento, esas estaban asociadas con un pobre pronóstico. También se vio que las descargas epileptiformes, cuando estaban asociadas en las 12 primeras horas, presentes en las 12 primeras horas, estaban también asociadas con un pobre pronóstico. Sin embargo, cuando estaban presentes después a las 96, 120 horas, el pronóstico, que como verán en naranja, no era tan rojo, o sea, tan negativo como cuando está presente en las etapas iniciales. Y esto es porque hay una cronicidad después de la injuria cerebral, de los cuales algunos pacientes van a poder estar bien con unas mioclonías. Eso no es parte del tema. Voy a hablar de eso un poquito, pero recuérdense que las mioclonías crónicas post paro cardíaco, las Adams myoclonios, hay pacientes que viven con esas mioclonías y sin ningún problema.
Ahora, hablemos del estado epiléptico después de un paro cardíaco. La incidencia es hasta un 35% y varía esta incidencia porque hay unos criterios diagnósticos estandarizados tampoco. Ahora, cuando tú ves un estado epiléptico o descargas eléctricas post-paro cardíaco, la pregunta que yo me hago es, ¿eres una actividad verdadera, epiletiforme, con posibilidad de volver a la normalidad? ¿O es que esta es una expresión directa de la encefalopatía grave y de muerte neuronal que está dando como una firma de muerte en el EEG? Y no importa lo que haga, esos fármacos antiepilépticos nunca van a hacer nada. Y uno hay que ponerse a pensar en qué es lo que está pasando, porque hemos cambiado muchísimo en cómo pensamos, sobre todo con las mioclonías postanóxicas o con las convulsiones postanóxicas. ¿Qué son las mioclonías postanóxicas? Y lo he mencionado ya antes en la conversación varias veces. Las mioclonías son contracciones breves e involuntarias de un músculo o un grupo de músculos que pueden o no estar asociadas con descargas epiletiformes en el electroencefalograma. El estado epiléptico mioclónico, que aún no ha sido definido de manera uniforme, también tiene una definición práctica. Y la definición práctica es que cuando estas mioclonías ocurren una vez cada 10 segundos durante más de 10 minutos, o cuando al menos ocurre una vez por un minuto con una duración superior a 30 minutos, van a caer dentro del diagnóstico de un estado epiléptico mioclónico. Ahora, acerca de un 20% de sobrevivientes de posparo cardíaco van a tener mioclonías postanóxicas y es un signo clínico importante. ¿Por qué es un signo clínico importante y por qué digo que hemos variado muchísimo en cómo pensamos y cómo vemos esas mioclonías postanóxicas? Es porque este es un estudio seminal que se usa en los años 90 y creo que capaz muchos de ustedes están familiarizados con este estudio. Es un estudio que hizo Widget de Mayo Clinic, Elko Widget de Mayo Clinic, en el año 94, en el cual vio de que 107 pacientes comatosos después de paro cardíaco, 40 de ellos tenían mioclonías, espontáneas, generalizadas, multifocales, en las extremidades, en las caras. Y de esos 40, todos los pacientes, absolutamente todos los pacientes murieron, tenían un mal paro, tenían un mal pronóstico, un CPC-5, ¿no? Todos ellos fallecieron. Más que con esta información es que después se escribió en las guías del American Academy of Neurology para el pronóstico después de cardiac arrest, y en el cual se asociaba que si las mioclonías o el estado epiléptico estaba presente en día 1 después del paro cardíaco, como eras yes, era asociado a un pobre pronóstico. Sin embargo, 9 años después, cuando se hizo este estudio, esta revisión sistemática en cuanto a varios autores que están estudiando en pronóstico post-paro cardíaco, vieron que cerca de un 9 a 10% de pacientes con mioclonías podía tener un pronóstico bueno. Igual está acá, es un registro internacional de paro cardíaco de 2.500 pacientes, en el cual 18% de ellos tenían mioclonías y se vio que acerca de un 9% de ellos podía tener un CPC de 1 a 2, que es un CPC favorable. Entonces, ese fue otro estudio que se hizo después, en el mismo año, en el cual estaba reiterando la revisión sistemática que presenté hace un rato, lo cual quiere decir que a partir de los años hemos cambiado muchísimo en como cuando estamos pensando, que no todos, el 100% de pacientes con mioclonías van a fallecer, pero que un 10% de ellos a lo mejor pueden tener un buen pronóstico. Y eso es lo que quiso hacer este grupo en Yale. La doctora Dakar, una buena amiga mía, quiso ver la característica fenotípica del electroencefalograma de las mioclonías que están asociadas con un buen pronóstico. Y lo que hizo fue un estudio retrospectivo de un solo centro, en el cual vieron a las pacientes que habían desarrollado mioclonías dentro de las 72 horas después del paro cardíaco. Incluyó pacientes que habían tenido mioclonías tempranas a las 24 horas. Fue cerca de 59 pacientes y lo dividió en 4 grupos, ¿no? Como lo vemos acá. Los resultados, ella dividió acá en un buen pronóstico, un CPC 1 a 3, y un pobre pronóstico de 4 a 5. Y acá, como verás, vas a ver los 4 grupos, vamos a discutirlos un poco.
Tienes supresión, brote de supresión con descargas epiletoformas bien epiletoformes, o sea, bien ictales, como verás acá al brote y supresión. Vas a ver los que tenían un ritmo de fondo continuo. Vas a ver los ritmos de fondo que tenía una supresión, brote de supresión sin descargas epiletoformes. Y vas a ver acá también que tenía una supresión, un ritmo de fondo con supresión difusa, y con eso lo que capaz sería un artefacto del electromiograma, que parece como si fuera unas descargas eléctricas que no son. Eso básicamente es una electromiografía presente. Y lo que vio es de que el ritmo de fondo era importantísimo para el pronóstico, como indicador para el pronóstico de las mioclonías postanóxicas. Vio que de las 7 personas que sobrevivieron y que tenían, no sobrevivieron, sino que tenían un buen pronóstico neurológico, un CPC de 1 a 3, de las 7 personas, todas tenían un ritmo de fondo normal. Además, todas tenían un ritmo de fondo que estaba totalmente continuo. 4 de las 7 personas tenían una reactividad presente. Invariablemente eran las descargas epiletoformes, porque 4 de las 7 tenían descargas epiletoformes y 1 de las 7 personas tenía convulsiones. Entonces, con esto ella concluyó de que si tienes un paciente con mioclonías postanóxicas, indicadores de buen pronóstico en esos pacientes son aquellos que tienen un ritmo de fondo normal, que es decir, que las mioclonías vienen del ritmo de fondo normal, o que tienen un EEG reactivo, que tienen mioclonías, pero además de eso, tienen un EEG reactivo. Perfecto. Hablando también de los estatus epilépticos, como hablamos hace un rato, si es que hay algunas personas que, o si es que los estatus epilépticos postanóxicos en verdad una injuria cerebral o es básicamente un síndrome, un síntoma que podemos calmar y podemos revertir una injuria cerebral secundaria. Y eso fue lo que quiso estudiar Simón Beretta con su equipo. Quisieron ver si es que teniendo un protocolo estandarizado de tratamiento agresivo para el estatus epiléptico después de paro cardíaco, algunos de esos pacientes pueden tener un buen pronóstico o no, ya que en el pasado se pensaba que el estatus epiléptico después de un paro cardíaco era asociado a mal pronóstico, sin duda alguna. Entonces, lo que ellos vieron fue, clasificaron en cuatro grupos, como verás acá, un grupo con un ritmo de fondo normal, este es un ritmo de fondo que ya está en estatus epilépticos, difuso, este es de brote de supresión y este es de supresión total. Y como verás, acá tenía el protocolo ya establecido, en cuando ponías acá, el paciente tiene un ritmo de fondo benigno, el paciente tiene unos estatus epilépticos, tiene las descargas generalizadas periódicas, o es maligno, es totalmente suprimido. Y dependiendo de las características, ya si ponías benzodiazepinas, si le dabas anticonvulsivantes o no. Y no vamos a hablar de esto porque vamos a quedarnos sin tiempo, pero básicamente establecido dependiendo al tipo de ritmo de fondo y los hallazgos electroencefalográficos, se escalaba el tratamiento de una manera agresiva y no se ignoraba esos síntomas porque queríamos ver si alguno de ellos podían tener un buen pronóstico o no. Y lo que se vio es de que, incluyendo de los pacientes que tenían, acá RSE es refractory estatus epilépticos, un estatus epiléptico refractorio, de esos pacientes, cuando fueron tratados de forma bastante agresiva, el 52% de ellos tenían un buen pronóstico neurológico. Lo cual quiere decir que aunque tengas un paciente que tiene estatus epilépticos o que tiene mioclonías posanóxicas, es muy posible que alguno de ellos puedan tener un buen pronóstico y recomendamos intentar tratar agresivamente a esos pacientes. No sabemos cuáles es, hay que buscar aún más biomarcadores. En este estudio, no lo mencioné antes, pero en este estudio, para tratar a los pacientes de manera agresiva, vieron otros biomarcadores, como una resonancia magnética, que tenga la presencia de los reflejos corneales y pupilares, que tenga un NSI que no sea tan elevado. Los pacientes que tenían otros biomarcadores muy negativos, no los trataron de manera agresiva. Solo trataron de manera agresiva a los pacientes que tenían otros biomarcadores favorables.
lo cual indicaba que a lo mejor estos epilépticos no era simplemente muerte cerebral, sino que era un síntoma de una enfermedad que estaba pasando y que podíamos curarla. Ahora, regresando a mi paciente, le hicimos el electroencefalograma cuando comenzamos a ver las mioclonías y como verás acá, tienes una supresión y una descarga eléctricas de alta amplitud, es un poco compleja, son polifásicos y otra de supresión, descarga y supresión. Y con cada una de esas descargas, el paciente tenía mioclonías en los brazos y en las caras. Entonces, recordando con todo lo que acabamos de ver, tenía un examen neurológico positivo, tenía córneas, tenía pupilas, que es bueno, tenía un tiempo solamente de 10 minutos, eso es positivo, tenía una resonancia magnética totalmente normal. Lo negativo era que tenía el NSI súper elevado, más de 80, que tenía el electroencefalograma, como vemos acá, súper agresivo, las mioclonías fueron tempranas, estos GPDS o esas descargas periódicas fueron también tempranas, que están asociadas con mal pronóstico, como hemos visto en los estudios, y que también tenían estos epilépticos. Pero como tenía buenos biomarcadores, hablamos con la familia y a este paciente lo tratamos de manera bien agresiva. Sin embargo, el tratamiento agresivo, a pesar de que escalamos midazolam, fenobarbital y todo, lamentablemente nunca pudimos evitar esas descargas. Eran súper refractorias y bastante cercas al tratamiento y los familiares decidieron al final hacer al paciente comfort care, es una extubación terminal, porque con toda esa sedación y con todo esto, obviamente el paciente necesitaría una traqueostomía y un tubo de alimentación, y es algo que ellos sabían que el paciente nunca hubiera querido. Y esa fue la razón por la cual dejamos de manejar al paciente y le hicimos una extubación terminal. El hecho de que el paciente nunca quería una traqueostomía y un PEC-tube. Pero con toda la información que le he dado hoy día, es que, hablando con la familia, es que fuimos bien agresivos con con ese tipo de ritmo de fondo que alguien diría que es muy maligno, debido a que hay gente que puede levantarse y esa es la esperanza. Y claro, este paciente no quiso seguir con los siguientes pasos en cuanto a traqueostomía y se capaz a un nursing home, así que esa fue la decisión esa fue la razón por la cual la familia decidió hacerlo con Forker nada más. Ahora, creo que estoy sin tiempo, pero hablar rapidito. Esto es algo muy importante, además, porque el neuropronóstico en pacientes post-cardiac arrest, después de un arresto cardíaco, varía muchísimo. Este fue un estudio multicéntrico, multipaís, que se hizo y se preguntó, ¿qué cosa utilizas tú en cuanto a ver para pronosticar a tus pacientes? Como verán aquí en la parte de arriba, la mayoría de gente utilizaba la mayoría de gente utilizaba la ausencia del reflejo corneal y la ausencia del reflejo pupilar a las 24 horas y no a los 3 días después de haber tenido el paro cardíaco, como debería ser. O sea, la gente utilizaba el examen clínico muy temprano. Como verán acá también, la gente consideraba de que la ausencia de reflejos motores o respuesta motora o una posturación extensora era de mayor pronóstico que los estudios neurofisiológicos, cuando eso no es así. Los neurofisiológicos son de mejor pronóstico o de más ayuda. Y también lo que vieron es que la gente favorecía que el estatus mioclónico y el estatus epilépticos y la imagen, si es que estaban presentes y eran malas, eran favorecidas sobre el reflejo, los potenciales evocados somatosensoriales, lo cual no es correcto. Los potenciales evocados somatosensoriales tienen mucho mayor predictor value, de mejor predicción que los estudios de estados epilépticos o las de las imágenes. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en el mundo, en 22 países, en el mundo, no se siguen las guías estandarizadas o recomendadas para la pronosticación después de un paro cardíaco. Ahora, en futuros estudios hay un task force de paro cardíaco que hace el ICU-EEG Consortium en Estados Unidos. Está ahorita un trial del Tesla Trial, viendo cómo de una forma agresiva tratar estos epilépticos y para ver
qué pacientes pueden tener un resultado favorecible o favorable. Y también está el VIGAT-STAT, que es un estudio que está siendo conducido por una amiga mía, Carolina Maciel, en cuanto a la introducción de vigabatrina para tratamiento de las mioclonías postanóxicas. Para terminar, y creo que me pasé un par de minutos, las conclusiones es que quiero que se vayan a su casa con estas conclusiones. Es que cambios de EEG con el tiempo ocurren, así que esperemos por lo menos 3 días después, que son 72 horas, para dar el pronóstico, ya sea bueno o malo. El ritmo de fondo continuo inmediatamente después del paro cardíaco es un buen resultado. La supresión del ritmo de fondo temprana, menos de 10 microvoltios, o un ritmo de fondo de brote-supresión sincrónica es un mal resultado. Las anomalías epidermoides tempranas o las descargas periódicas generalizadas de manera vista temprana en las 12, 24 horas probablemente es un resultado desfavorable, pero no es 100%. Así que hay que mirarlas o tratarlas. Un ritmo de fondo discontinuo o un ritmo de fondo de brote de supresión temprano, heterogéneo, puede mejorar en el tiempo. La reactividad en el electroencefalograma no debe ser utilizado como un indicador único de pronóstico. Hay que agregar el examen clínico, hay que agregar los potenciales evocados y también los biomarcadores de sangre. Y que las mioclonías anoxoisquémicas pueden ser de buen pronóstico si es que son vistas de un ritmo de fondo normal o un ritmo de fondo que tiene reactividad. Y por último, un estado epiléptico de mioclonías no quiere decir que se acabó el juego, que ya es game over. Hay pacientes que hay que darles tratamiento si es que tienen otros biomarcadores favorables con los cuales puede tener una opción de tener un buen pronóstico el paciente después de un paro cardíaco. Bueno, muchas gracias por la invitación, me pasó unos cuantos minutos, pero espero que les haya gustado y cualquier pregunta, por favor, estaré aquí para responderles. Gracias.